Para poder entrar a clasificar un libro tenemos que identificar los elementos bibliográficos. Lo vamos a encontrar en un video dentro de esta unidad. Bueno, vamos a encontrar una plantilla donde nosotros vamos a encontrar los campos fijos. ¿Listo? Entonces, estos se delimitan como campos fijos. Y de aquí en adelante se conocen como campos variables. Bueno, los campos fijos nos permiten clasificar el material bibliográfico de acuerdo a sus componentes tipológicos. Cada tipo de material bibliográfico, videos, libros, el tipo de audiencia, ¿listo? Esto lo vamos a diligenciar teniendo en cuenta esta parte de campos fijos. La vamos a encontrar aquí, ¿listo? Los campos de control. Cuando nosotros nos vamos aquí para los campos de control, encontramos que, estos no son los campos fijos, perdón. Estos son los campos fijos. Encontramos los números de control, hay unos que son automáticos, otros que no. Más adelante vamos a encontrar aquí el campo 06 llamado libros. Cuando nosotros nos vamos aquí al campo 006 de libros, inmediatamente nos envía para el campo 008. ¿Listo? Cuando nosotros entonces miramos la parte para poderlo escribir, nos vamos para la parte de material libros, está aquí, 008, campo de control. ¿Listo? Aquí encontramos los elementos de longitud fija y demás fases de descripción dentro de un registro catalográfico. Bueno, entonces, en el campo fecha de ingreso del registro es automática. Bueno, si quieren pueden colocarla ahí, no hay ningún problema, pero esta es normalmente lo genera el software. Bueno, cuando se habla de tipo de fecha, entonces que si no tiene fechas o si son fechas antes de Cristo, si el recurso continuo publicado actualmente, entonces aquí en el campo 06, sin fechas, aquí en la fecha. Entonces, según el libro que yo voy a catalogar en este momento, voy a hacer de cuenta que el libro es físico. Encuentro la información del recurso justo al final. Observémosla aquí. Y me dice que el año es 2014, ¿cierto? Entonces aquí en fecha 1, 2014. Si llegaran a existir otras fechas lejanas, porque son otras ediciones, lo colocamos aquí en fecha 2. ¿Listo? Después, nuevamente me voy para Mark, ¿cierto? Y empiezo a ubicar la fecha 2, que ya la fue a explicar. Lugar de publicación. Aquí esto es dependiendo esta lista de lugares, ¿sí? Entonces aquí vamos a buscar en el name sequence que este libro fue escrito en México. Entonces vamos a ubicar México. Que es MX. ¿Listo? Entonces aquí en país colocamos MX. ¿Listo? En idioma nuevamente aquí dice que lista de lenguajes. Encontramos que el libro está en español, ¿cierto? Y ubicamos Spanish. Control F.
SPA. ¿Listo? Entonces aquí colocamos en idioma SPA. Bueno, nuevamente nos vamos, ya aquí no vamos a tener que saltar más. Registro modificado. Indica cuando algún dato del registro bibliográfico correspondió a una modificación que aparece en el ítem o se cataloga, tiene propósito de incluir el registro MARC. Normalmente se coloca no modificado, entonces le colocamos aquí numeral. Nuevamente buscamos fuente de catalogación, Agencia Bibliográfica Nacional, numeral. Después se va a volver esto muy automático. Si tiene ilustraciones, entonces aquí encontramos. Si tiene ilustraciones, mapas, retratos, si tiene todos estos, pues los vamos colocando. Pero ya sabemos que este por defecto tiene ilustraciones, ¿cierto? Entonces en ilustraciones colocamos audiencia. Nuevamente me voy para MARC. Ubico la audiencia. Es un libro para niños, ¿cierto? Entonces colocamos, podemos colocarle primaria o podemos colocarle especializada. Cuando estamos, esto depende de las políticas de catalogación de cada biblioteca. Si estuviéramos en una biblioteca pública, iría especializada. Y si estuviéramos en una biblioteca escolar, iría primaria. ¿Listo? Entonces aquí vamos a simular que estamos en una biblioteca escolar primaria. Listo. Más abajo, forma del material. Ninguno de los siguientes, que viene a ser micropelícula, microficha, micropaco, braille, electrónica, no hay identificación para codificar. Entonces iría numeral, ¿cierto? Continuamos. Naturaleza del contenido. Entonces, si son enciclopedias, manuales, artículos jurídicos, dependiendo de lo que es su material, en este momento para mi material no es especificado. ¿Listo? Legislación, por si acaso, tesis, estado de literatura, ok, filmografías, directorios, nada de esto, tratados, separata, ¿listo? Entonces iría numeral. Ok. Continuamos. Publicación gubernamental. Ya sabemos que el libro de literatura no es una publicación gubernamental, pues no voy a continuar. Pero si lo llegara a ser, pues la colocamos. ¿Listo? Congreso no es un congreso. De todos modos, pues buscamos aquí en MARC. No es una conferencia, entonces le coloco 0. ¿Es un homenaje? Pues no es un homenaje, ¿cierto? Entonces nuevamente 0. Índice, no contiene índice. Sin embargo, miremos nuevamente MARC, a ver qué dice. Si llegara a tener índice, ¿qué tengo que colocar? Si tiene índice, le coloco 1. Como no tiene índice, pues va a 0. Ficción no es ficción, biografía no es una biografía, ¿cierto? Aquí en forma literaria iría J, que es un cuento, ¿cierto? Ay, no aparece acá, pero bueno, aquí vamos a colocar forma literaria, cumplirlo fuera, J. Y en biografía
no es un material biográfico. Entonces, si lo fuera, pues dependiendo del contenido de cada material que ustedes vayan a clasificar, lo colocan. ¿Listo? Aquí yo ya he desarrollado parte de la ficha y para que podamos ir un poco más rápido, vamos a encontrar algo llamado indicadores, campos y subcampos. Bueno, entonces aquí nos vamos para el campo de ISBN. En el manual de catalogación van a encontrar qué campos se diligencian de acuerdo a qué tipo de material. Bueno, yo me lo sé. De todos modos, siempre hay que remitirse al manual por si tienen inquietudes. Aquí vamos para el campo sub-20, el campo 020, el número internacional normalizado para libros. Entonces aquí lo busco como 020, ¿cierto? Busco el siguiente. Y aquí vamos a encontrar los indicadores. Entonces, que no están definidos ni el primero ni el segundo. Eso quiere decir que aquí en indicadores coloco dos numerales. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los subcampos. Entonces, el número internacional normalizado del libro. Más abajo vamos a ver como ejemplo que no van con guiones. Entonces, iría sin guiones, ¿cierto? Puede que en el manual de catalogación encuentren que es con guiones, entonces no importa si es con guiones o sin guiones, eso depende de las políticas de cada institución. ¿Listo? De ahí nos vamos para idioma. Acuérdense que nos remite nuevamente para la tabla, pero aquí es mejor colocarlo en completo. ¿Listo? No SPA, sino español. Bueno, de aquí salto, qué pena, si en el 041. De una vez miramos el subcampo. Entonces aquí, nuevamente, primer indicador, no tiene traducción, está en la lista de códigos MARC y en el subcampo A, código de idioma. ¿Listo? Entonces aquí iría subcampo A, español. ¿Listo? De aquí me voy para autor, ¿cierto? Hay libros que tienen autor, hay libros que no tienen autor, hay libros que ingresan por título. Cuando son más de 4 autores, ingresa por título. Aquí para el nombre personal, porque ya identificamos nuestro libro. Nuevamente me devuelvo a mi libro, que tiene un autor y unas ilustraciones. ¿Listo? Entonces, importante aquí es que tengamos en cuenta los componentes del material. Bueno, entonces aquí habla que Silvia Molina es la autora. Entonces, en indicadores, dentro de MARC, si es el nombre de pila, si es solamente un apellido o nombre de familia. Entonces, para este caso, tiene nombre de apellido, es un nombre de pila. Bueno, entonces iría 0 en el primer indicador y en el segundo indicador no definido. Entonces, nombre de pila, ¿cierto? Y el indicador numeral. ¿Listo? Ahora nos vamos para los subcampos. Nombre personal, si llegara a tener alguna numeración, alguna fecha, títulos u otras palabras asociadas al nombre, Sir, caballero, ¿listo? Cualquier cosa, término relacionador, si llegara a ser un editor, el coordinador editorial, ¿sí? Como que apareciera como autor, ¿listo? Eso todo depende del título. Aquí iría, dice que apellidos y nombre, entonces apellidos, coma, el nombre, bueno. Nos vamos para el título. Entonces, aquí en título, 245. En mención de título, entonces dice que sin asientos secundarios, con asientos secundarios. El indicador aquí sí es importante, que son la cantidad de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfabetización por si el libro tuviera el, las, los, un, ¿listo? Entonces ahí se colocan tantos como hayan, contando las letras y el espacio. Entonces si hablamos de las serían 4, serían 3 letras más el espacio, sería el indicador 0 más el 4. ¿Listo?
Códigos de subcampo, entonces aquí vamos, título, subcampo A. Para este caso es subcampo hasta el ratón y el gato pueden tener un buen rato. Si llegase a tener subtítulo, entonces en el subcampo B, parte restante del título, en el C van las menciones de responsabilidad. Aquí he colocado la autora del texto, las ilustraciones, la coordinación editorial, la edición, ¿sí? Y el diseño gráfico. Ellos se tienen que repetir nuevamente en el 700, ¿listo? Y deben de tener en cuenta teniendo en cuenta las especificaciones de campos y subcampos de acuerdo a marca. Bueno, para este video no he realizado dos actividades importantes, que es asignar la clasificación UBI y la clasificación alfanumérica de acuerdo a CDU, porque el CDU lo vamos a aplicar para el libro de literatura y la clasificación de UBI la vamos a aplicar para el libro de texto. Eso lo vamos a ver en otro video. Lo importante aquí es que tengamos en cuenta los parámetros de MARC y con respecto a la puntuación, por favor tengamos mucho cuidado porque se hace con respecto a la ISBD. Bueno, tampoco podemos designar las materias con este video. A 650 vamos a tener un segundo video. Bueno, pero importante es que hagamos la descripción teniendo en cuenta la lectura de MARC, los campos que tenemos que diligenciar de acuerdo a nuestro material libro que se encuentran en el manual de catalogación que tienen que leer. Bueno, y liberación de inquietudes con respecto a si son más de 4 autores, 5 autores, ahí van a encontrar absolutamente todo para que puedan liberar las inquietudes porque todos los libros son diferentes. En este momento estoy escogiendo un libro al azar, no significa que todos deban describirse de la misma manera. Bueno, con esto terminamos esta explicación con respecto a la plantilla que se les va a entregar y MARC.